Así que yo hoy le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Y vamos a ubicarnos allí, Génesis 3, en el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. Génesis 3, del 6 al 9. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Elohim entre los árboles del huerto. Mas Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y hoy yo quise titular el mensaje: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero para saber dónde estamos, ¿verdad? Vamos a indagar qué fue lo que pasó aquí. Y quise dividir esto en tres preguntas principales, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió lo que está aquí? ¿Y qué debieron enfrentar? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y cuando analicemos esto, mis amados, vamos a entender realmente qué fue lo que pasó y nosotros vamos a poder ubicarnos. Porque cada vez que aprendemos de lo que está escrito, dice que lo que está escrito fue escrito específicamente para que nosotros pudiéramos aprender, ¿verdad? Para que eso fuese ejemplo y nosotros no tuviéramos que repetir los mismos errores que cometieron las personas que aquí están. Lamentablemente el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Como dice Julio Iglesias. Pero bueno, aquí vamos. Nos damos cuenta acá que estaba sucediendo algo en el huerto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Vemos a Eva que se encuentra allí dialogando con la serpiente. ¿Qué hacía Eva dialogando con la serpiente? Vamos a ir analizando. Dice que estaban hablando. Si recordamos lo que pasó, la serpiente comenzó y dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales y fue el que usó, el enemigo, ¿verdad?, para venir y acercarse a Eva. Y él le hizo una pregunta: con que Elohim ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente tergiversó la escritura, la cambió, porque Elohim le dijo todo lo contrario: de todo árbol del huerto podéis comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. Pero ella, adrede, le dijo: con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto. ¿Y por qué inicia esto? Justamente para sacar la conversación. Ese es como que yo le quiero sacar conversación a Carlos. Oye, Carlos, qué bueno que tú eres licenciado en educación. Obvio que él me va a decir: no, yo no soy licenciado en educación, yo soy ingeniero industrial. Y ahí lo meto en la conversación. Y esto fue lo que hizo el enemigo, la astucia de la serpiente para atraer a Eva. Y enseguida Eva respondió: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él. Y Eva le puso un pedacito: ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, Eva cayó en el juego de la serpiente y empezó a escuchar lo que la serpiente estaba hablando. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. Satanás siempre con el engaño, diciendo lo contrario a lo que el Padre había dicho. ¿Qué había dicho Yuhei Bakei?
el día que comiereis ese fruto, de cierto moriréis. El Eterno había sido claro. En el momento que ellos probaran el fruto, ellos iban a morir. Y cuando le dice esto, no moriréis. Y mire lo que añade, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Como le prestó tanta atención, entonces, ¿qué hizo la mujer? Vio la mujer, miren lo que hizo, vio que el árbol era, y mire cómo lo describe, cómo pensó. ¿Quién pondría estos pensamientos en la mente de Eva? Porque le dio 3 características. Vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que Adán estaba allí, estaban allí, y ambos comieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová. Estaba paseándose, dice, en el huerto al aire del día. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron de la presencia de Yuhei Bajei entre los árboles del huerto, como si eso fuera posible. Pero miren, cuando hay esa conciencia del pecado, te escondes. Te escondes y llega un temor que tiene que ver con el aspecto moral, ¿verdad? Y tiene que ver con un público que tú tienes en ese momento. Mas Jehová Dios, ¿verdad? Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué fue lo que pasó? Vean que si nos ponemos a observar, la mujer oyó la voz de la serpiente. Vean lo primero. Vean lo que la serpiente usó. Usó los sentidos. Mis amados, tenemos 5 sentidos que muchas veces se convierten, son una bendición, ¿cierto? Pero muchas veces se convierten en una maldición cuando no sabemos usarlo. Aquí la serpiente fue muy astuta y ella conocía de esto. Entonces dice que oyó la voz de la serpiente. Aquí usó el oído, ¿verdad? Y como oyó, entonces entabló una conversación con el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo viene y susurra a tu oído? Y tú escuchas y tú respondes y luego tú accionas como el enemigo quiere que tú acciones. Y la mujer, ¿qué hizo? Por entablar esta conversación y por prestar su oído a lo que el enemigo estaba hablando, ella puso en duda la palabra de Elohim. O sea, la serpiente la llevó a la duda. Porque cuando ella le dice lo que el padre había dicho, le dijo: no, chica, tú no vas a morir. ¿Quién te dijo esa mentira? Tú no morirás, no morirás, no morirás. Ella se lo creyó. Y entonces se dejó llevar por los sentidos. Porque ¿qué dice? Después del oído, ¿qué pasó? Y vio. Aquí viene la vista. Del oído, ahora pasó a la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vea cómo era: bueno, agradable y codiciable. Tenía 3 características. Miren lo que el enemigo puso. Porque se parece, el enemigo siempre está imitando al Creador. ¿Cómo es la voluntad del Creador? Buena, agradable y perfecta. Y esta idea, ¿verdad? El enemigo se la está poniendo a Eva. Eva, por favor, pero tú no ves ese árbol, ve. Bueno, agradable, codiciable. Ese árbol no tiene nada de malo. Nada. Entonces la vista llevó a Eva al pecado. Ella usó esto. Usó lo que había puesto la serpiente en la mente. Porque de la mente ella pasó a la acción. ¿Dónde comienza el pecado? Entra por aquí
por los sentidos, ¿verdad? Llega el pensamiento, está en la mente, y después que está aquí, si usted empieza a darle vuelta, y a darle vuelta y vuelta, sepa que lo va a ejecutar. Pero si usted toma ese pensamiento que usted sabe que es contrario a lo que dice la Escritura y lo lleva cautivo a la obediencia al Mesías, usted no va a ejecutar la acción. Si Eva hubiese tomado ese pensamiento y lo hubiese comparado con la instrucción del Padre, Eva hubiese dicho, no puedo hacer esto. Pero Eva no llevó cautivo el pensamiento. Eva se deleitó. Como dice Santiago, ¿verdad? Que la concupiscencia es la que da luz. El pecado, cuando empiezas con esa imagen, por eso es que en el sistema actual los sentidos están siendo muy explotados hacia el mal. Las imágenes sugerentes que hay en todo momento llevan al hombre a poner una imagen aquí en mente, y mientras estás dando vuelta a la imagen, de ahí falta poco para que tú ejecutes lo que el enemigo está colocando. Y eso fue lo que pasó. De la mente pasó a la acción, tomó el fruto y comió. Y después que comió, cuando hay pecado, una raíz de amargura que brote, dice, una raíz de hiel y ajenjo contamina a los demás. ¿Qué es una raíz de hiel y ajenjo? Lo estudiamos en las parachás durante este año. Es una desobediencia. Cuando alguno está en desobediencia dentro del pueblo, arrastra a otro. Una manzana podrida, como dicen, pudre todo un huacal, ¿verdad? Un cajón completo. Entonces pasó esto, porque ¿qué hizo? Le dio a su marido. Involucró a Adán, le dio a él para que comiera. Pero ¿qué hizo Adán? Vamos a ver qué hizo Adán. Primero, Adán obedeció a la voz de la mujer. Y esto es tremendo, porque obedeció a la voz de su mujer antes que a la voz del Creador. Quiere decir que él desobedeció la ley oral, la instrucción que verbalmente el Padre le había dado a Adán. Y él estimó a su mujer por encima del Creador. Adán estaba en idolatría, porque fue más importante lo que su mujer le sugirió que la orden, ¿verdad?, que Elohim le había dado. Cuando le damos el primer lugar a lo que en nuestros corazones ponemos, derribamos al Señor y sentamos en el trono de nuestro corazón aquello que para nosotros tiene más importancia, y caemos en idolatría. Porque idolatría no es solamente ir y postrarse delante de un ídolo. Idolatría es quitarle el lugar que debe tener el Señor, la prioridad, para dárselo a cualquier cosa. Llámese esposo, hijo, trabajo, dinero, independientemente. Y esto fue lo que le pasó. Adán no cuestionó la desobediencia de su mujer, sino que él se unió a ella, porque él estaba allí. Él estaba allí y él le pudo decir: Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Qué nos dijo el Padre, Eva? Usted comió. Bueno, yo no sé qué hubiese pasado si Adán no hubiera comido, no sé. Usted comió eso solo, mi amiga. No sé qué hubiese pasado. Pero él la tentación de Eva, él no la ignoró. Él cedió a la tentación, al fruto que Eva le estaba presentando. Y él no tuvo previsión. Él no pudo prever, no previno las consecuencias del pecado. O sea, él no pensó en ese momento en lo que venía. No conservó su estado de pureza y conexión con el Creador. Entonces miren las acciones de Adán y Eva, que en ese momento eran los representantes de toda la humanidad. Eran los seres creados a imagen de Elohim, los únicos creados a imagen de Elohim. Porque de ahí para allá ya vamos a ver las consecuencias de lo que pasó. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Y vamos a aprender
Porque nosotros estamos aquí juzgando a Adán y Eva, pero ahorita nos vamos a retratar en Adán y Eva. No tenemos nada que decir, porque a veces pensamos, esta Eva, qué tremenda fue, y qué tremendo Adán. Pero mis amados, nosotros actuamos también muchas veces como ellos. ¿Y por qué sucedió esto? Adán ejerció mal su libre albedrío. A veces pensamos que tener libre albedrío es hacer lo que yo quiera. Ese es el libre albedrío que piensa el ser humano que tiene. Yo soy dueño de mí y yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me va a decir a mí lo que yo debo hacer. Y amados, Adán ejerció mal su libre albedrío. ¿Por qué? Él decidió comer, porque fue una decisión que él tomó. Él decidió comer del árbol prohibido, desobedeciendo a Elohim. ¿Y qué significaba esto? Porque no es el mero hecho de comer del árbol. ¿Dónde está el problema? En que esto que él hizo tenía una simbología tremenda. Adán, con este acto, su intento de decidir, o sea, el simbolismo de esto es el intento de decidir por sí mismo lo que estaba bueno y lo que estaba malo. En lugar de seguir las instrucciones, en lugar de seguir la autoridad de Elohim, Adán decidió seguir su propio pensamiento. Y él pensó que él podía saber qué era bueno y qué era malo, que él podía decidir. Entonces, ¿qué hicieron ambos? Ellos decidieron seguir sus propios deseos. Eso es lo que pasó allí, en lugar de los mandamientos divinos. Yo prefiero seguir mis propios deseos. La Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cónchale, pero eso es así como muy tajante. Ese muchacho es de buena familia, se ve bien, él no toma, tiene un buen trabajo, un buen empleo, es muchacho de su casa. Ay, no, yo me voy a casar con él. Ese muchacho, eso es lo que yo pienso. Pero si el muchacho no tiene los mismos principios que yo tengo, tarde o temprano voy a ver las consecuencias. Porque yo no puedo decidir qué es bueno y qué es malo. Ya la escritura me dice a mí lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando nosotros pasamos por encima de la escritura, estamos cometiendo el mismo pecado que Adán cometió. Pero menos mal que aquí nadie pasa por encima de la escritura. Eso no pasa aquí. Amado, muchas veces hacemos lo mismo que Adán. Muchas veces nos dejamos dominar por nuestros sentidos, por nuestras emociones, por nuestros deseos. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo: yo tengo la autoridad para decidir qué es bueno y qué es malo. El deseo. Pero Adonai dice otra cosa. Dice qué tipos de alimentos son buenos para nosotros y cuáles no. Pero nosotros insistimos en comer los que son malos. Malos para nuestra salud, lo que es nuestro bien. Hubo desobediencia a Elohim, porque Adonai le había prohibido a Adán comer del árbol, que representaba la autoridad del Padre para determinar lo que era correcto, ¿verdad? Y lo que era incorrecto. Y vean, el árbol simbolizaba algo tremendo, porque ahí iba a estar, ahí iba a ser, vamos a decir así, iba el Padre a entrenar a Adán para ejercer el libre albedrío de manera correcta. Ese árbol iba a mantener a Adán, ¿verdad?, en la obediencia o en la desobediencia. Si él comía del árbol que le habían dicho que no comiera, lamentable para él. Pero mientras él no comiera, podía comer de todos los demás. Imagínense que hasta tenía derecho del árbol de la vida. Entonces, miren todo lo que Adán, lo que involucró esto. Hubo rechazo de la autoridad divina, porque cuando comió el fruto prohibido, rechazó la autoridad de Elohim y por lo tanto tomó su propia decisión sobre el bien y el mal.
¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron tremendas. Hasta el sol de hoy estamos viviendo las consecuencias de la desobediencia a la instrucción del Creador. Las maldiciones sobre Eva. Sabemos cuáles fueron las maldiciones, ¿verdad? Que iba a dar a luz con dolor, que su marido se iba a enseñorear de ella, su deseo sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Iba a poner enemistad entre ella y la serpiente, entre su simiente y la simiente de la serpiente. Ella le heriría en el calcañar y su simiente pisaría la cabeza de la serpiente. Allí estaba anunciándose el protoevangelio, que la simiente que iba a venir de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, de Hasatán, era simbólico. Vinieron las maldiciones sobre Adán y sobre la tierra. Adán iba a tener que trabajar, ¿verdad?, con el sudor de su frente para comer el fruto de la tierra. Y a la tierra le iba a crecer espinas y abrojos, lo que antes no existía. La tierra que era así de tener una semilla con los ojos cerrados, ahora no. Había que labrarla fuertemente, había que limpiarla, iba a producir. Adán iba a tener que trabajar duro, ¿verdad?, para poder salir. La serpiente no salió ilesa. A la serpiente le dijeron que se iba a arrastrar, ¿verdad? Iba a comer polvo de la tierra. Y ya le dijeron que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza. Uno que iba a venir de la simiente de la mujer. Entonces vimos que los tres tuvieron consecuencias, pero hubo una consecuencia tremenda, porque no solo se quedó allí, sino que el Padre los expulsó del Edén. La expulsión del Edén y la entrada de la muerte. ¿Y cómo se ve esto? La condición física cambió. Adán y Eva se volvieron seres mortales, porque ellos tenían el árbol de la vida, y mientras estuvieran comiendo del árbol de la vida iban a vivir por toda la eternidad. Pero al desobedecer se convirtieron en seres mortales. La muerte física se extendió a toda la humanidad y pasaron de luz, ¿verdad?, de tener vestimentas de luz a vestimentas de piel, porque ellos irradiaban la luz del Creador. Por eso es que ellos no se veían desnudos. Y me gustó mucho algo que vi acá cuando escuchaba esto con respecto a que ellos estaban vestidos de luz. La palabra luz es la palabra or en hebreo, ¿verdad? Y piel se escribe igual, or. Son las mismas letras, lo que cambia es la primera, porque la de luz se escribe con la de piel, or, se escribe con ayin, y la de luz se escribe con la alef, que es la primera letra del alefato hebreo. Entonces, miren lo que pasa. Dice, la palabra hebrea para piel es or. Si la deletreamos, es la ayin, la resh, la bak, y la resh. Y la palabra hebrea para luz es también or, pero escrita como alef, bak y resh. En sus orígenes, Elohim vistió a Adán y a su mujer con una indumentaria confeccionada de luz celestial. Entonces, ¿por qué los perdieron? Es aquí en donde emana la belleza del hebreo. Toda la historia está en sus letras. Las palabras hebreas para sus letras, para luz y piel, difieren solo en una letra. En la letra Alec para luz y en la letra Ayin para piel. El valor numérico de Alec es 1 y de la Ayin es 70. La diferencia entre ellas es 69, representada por las letras Samek y Tek. La raíz de la palabra Samek significa apoyarse, inclinarse.
Entonces vean, en el pictograma de la letra T se asemeja a una serpiente. Entonces miren lo que dice cuando usted lo lee en el pictográfico, ¿verdad? Dice: por apoyarse en la serpiente, Adán y Eva perdieron sus vestimentas de luz y tuvieron que ser ataviados con ropajes de piel. Después de lo que ellos eran, porque allí se perdió mucho, mis amados. Ellos perdieron la santidad y la justicia original con que el Eterno los había creado. Y no solamente la perdieron, sino que ellos transmitieron esto a su descendencia. Porque su imagen, la naturaleza humana, que fue herida por este primer pecado, le privó a la descendencia siguiente y a ellos mismos la santidad y la justicia con el que el Creador lo ha hecho. Y ahora sus generaciones iban a ser a imagen de Adán. Usted ve que cuando tiene su primer hijo dice que fue hecho a imagen de Adán. Ya no eran hechos a imagen de Elohim. Y también llegó para ellos no solo la muerte física, sino la exposición a la muerte eterna. Porque físicamente iban a morir porque entró el pecado, y el pecado da luz la muerte. Pero eso iba a ser en un tiempo prudencial, no en el mismo momento. Aunque si usted lo ve desde el punto de vista de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ellos murieron en un día, porque Adán murió faltándole poco para cumplir 1000 años. Murió a los 969, creo que, si mal no recuerdo. Le faltaba poco para cumplir un año. Entonces, si iba a cumplir 1000 años, eso era un día para el Señor. O sea que murió en el mismo día, desde el punto de vista del Eterno. Y mis amados, vean ahora, después que pasó todo esto, el Padre fue misericordioso porque mandó al segundo Adán, mandó a Yeshua, quien venció la muerte, ¿verdad? Y nos da vida eterna. Y yo me imagino el dolor en el corazón del Padre cuando vio lo que Adán y Eva habían hecho. Y todavía el Padre no llega a ellos juzgándoles de una vez. El Padre llega con una pregunta. Y esta es una pregunta retórica que el Padre le está haciendo. ¿Dónde estás tú? Esa fue la pregunta que el Padre le hizo a Adán. Y es una pregunta retórica porque esta es una pregunta que genera una reflexión en la vida de Adán. ¿Dónde estás tú? Yo me imagino a Adán. Ay, ¿qué digo? ¿Y a Eva? Y cuando Adán le hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Elohim pregunta a Adán que dónde estaba? ¿Es que acaso él no sabía dónde estaba? ¿Usted cree que el Padre no sabía dónde estaban ellos? Claro que lo sabía, Él lo sabe todo. Pero ¿qué está haciendo el Eterno cuando le dice esto? El Eterno quiere confrontar a Adán y a Eva. Pero específicamente, mire la pregunta, porque Él no dijo, ¿dónde están ustedes? Él dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y quién respondió? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién respondió allí? Aquí dice, mas Jehová Elohim llamó al hombre. ¿Quién cometió el pecado primero? ¿Y a quién llamaron? ¿Quién es el cabeza de la familia? ¿Quién va a dar cuentas a Elohim por el comportamiento de quienes están bajo su autoridad?
Todos van a tener consecuencias, pero al varón es el que va a ser llamado para dar las cuentas. Así que ajústese los pantalones hoy, los cabezas de casa, y a tomar su lugar. Para tomar su lugar, usted tiene que estar sujeto a la autoridad de allá arriba. Porque no es que usted manda, porque es la autoridad, sino que la autoridad se ejerce en amor, en obediencia. Primero yo debo obedecer al que está allá para yo poder gobernar bien mi casa. Porque si yo no me sujeto a la autoridad, ¿quién se va a sujetar a mí? Si mi esposo hace lo que le da la gana, ¿qué voy a decir yo? Voy a tener la excusa perfecta para decir, si tú ni te sujetes, me voy a sujetar yo. Aunque no debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Más bien nosotros por temor, bueno, oraremos por él para que se sujete y haremos la parte que nos toca como creyentes. Pero aquí estaba llamando el Padre. Más Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió. ¿Y qué dijo? Bueno, lo que se le ocurrió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se delató de una. Y el Padre pregunta esto y los confronta. Confrontar a alguien es enfrentarse o enfrentar a esa persona a una situación. Dice, hacer que enfrente un problema o situación difícil con el propósito de no eludir la responsabilidad, sino asumirla, trayendo restauración y arrepentimiento. En este caso específico, en el caso de Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Asumieron su responsabilidad? Lamentablemente no. Ellos trataron de eludir su responsabilidad con evasivas y con la mejor, culpando a otro. Y eso fue una cadena, porque bueno, Señor, Eva, la mujer que me diste me dio. Y Eva, bueno, Señor, la serpiente. Y la serpiente buscó para los lados y no había a quien culpar. Ella había sido. Entonces aquí hubo evasivas, ¿verdad? De ellos tratando de eludir la responsabilidad que tenían delante del Padre por haber desobedecido. Y vean, el propósito, mis amados, de confrontar a alguien no es el conflicto, es el arrepentimiento. Eso es lo que el Padre esperaba, el arrepentimiento, la reconciliación. Que Adán dijera, Padre, pequé, comí del fruto. No que dijera, la mujer que me diste, una excusa para tapar, para evadir su responsabilidad. Y muchas veces nosotros usamos la excusa. No, fue mi hijo, no, fue mi esposo, no. Y muchos por usar tanto esa excusa, muchas veces el Padre ha quitado el tropiezo. Mi hermana, no, mi hermano, mi marido no quiere. No, mi hermano, mi marido no me dejó. Y a veces, y es mentira muchas veces. No, mi hermano, mi marido, hasta que ¡pum! Se murió el marido. Ay, Dios mío. Tú lo ponías como el tropiezo todo el tiempo y el Señor dijo, bueno, hay que quitar este tropiezo. Entonces nosotros mismos atraemos sobre nosotros las consecuencias de nuestro pecado, mis amados. Y vean, ¿qué pasó aquí? Porque el Padre cuando hizo esto, ¿verdad? Cuando Él trajo a Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Fue una forma que usó para Él iniciar un diálogo sincero con Adán. Eso es lo que el Padre quería. Él estaba confrontando a Adán después de su desobediencia. Y vean, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Que Adán pudiera tomar conciencia de su vergüenza, ¿verdad? De la separación que ahora se había establecido entre él y el Padre. Porque miren cómo la confianza se rompió. Ahora él tenía temor y ahora sabía que estaba desnudo. ¿Qué había pasado con su vestidura de luz? Se había convertido en una vestidura de piel. Y ahora tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y entonces aquí se escondió por vergüenza, porque él no quería ser confrontado directamente con su pecado.
¿A quién le gusta ser confrontado directamente con su pecado? A nadie, mi hermano. El pecado trae vergüenza a nuestras vidas. Vergüenza moral. Porque cuando usted lo está haciendo escondido, no le da pena. Pero cuando hay público y se expone, llega la vergüenza. Y ahí está el problema que el Padre está confrontando. Y por eso el Padre pregunta: ¿dónde estás tú? Voy a decir como Liliana Hunter: piense, piense, piense. Y vemos que era una invitación para que Adán viniera y explicara sus acciones, qué es lo que había pasado. Adán se sincerara. Pero después que ellos comieron, ¿cómo se sintieron? Avergonzados, se escondieron su condición. Y la pregunta que el Abba le hace que Adán, ¿verdad?, enfrente su culpa y pueda tener un cambio de percepción, vuelva en sí y se dé cuenta del pecado que él cometió. Y vean, esta oportunidad que el Abba le da a Adán de responder por sí mismo, porque le está dando una oportunidad, le está oyendo. En lugar de una simple declaración de culpa, el Señor le está permitiendo a él que describa lo que está pasando, que le diga: me enfrenté a mi decisión y ejercí mal el libre albedrío que me diste, que admitiera su pecado, no que le echara la culpa a la mujer, porque la mujer no tuvo la culpa era de él, porque él tenía el poder de decidir: no, Eva, no quiero. ¿Por qué comiste, Eva? Yo no quiero. Y allí hay esta pregunta, dice que marca un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque esta pregunta iba a iniciar algo nuevo, una nueva etapa entre la relación de Adán y Elohim. Y vean, a raíz de la pregunta y a la raíz de la respuesta de Adán, hubo una sentencia de expulsión del huerto. Fue lamentable. Adán no reconoció su pecado y fue expulsado del huerto del Edén. Hoy Elohim nos confronta a ti y a mí, mi hermano, porque ya yo vengo apaleada, porque yo ya preparé esto, ya me cayó palo para mí, ¿verdad? Y ahora lo estamos recibiendo juntos, porque la palabra corta hacia allá y corta hacia acá. Y cuando nos paramos aquí, nos da doble. Y vean, nos confronta a ti y a mí con la misma pregunta. Hoy el Padre pregunta: ¿dónde estás tú? Y vamos a ubicarnos allí. ¿Estás siendo engañado como Eva? Dice el escritor de en 2 Corintios, el apóstol Pablo. Vamos a ir allí al capítulo 11 de 2 Corintios y vamos a leer los versículos 3 y 4. 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo, esto decía el apóstol Pablo, y hoy esta palabra sigue más vigente que nunca. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿están oyendo? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, porque el Jesús que dice aquí es Yeshua. Este Jesús es un nombre transliterado. A uno diferente que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo estaba diciendo esto a los creyentes, y vea lo que le dice. O sea, que si le venían diciendo cualquier cosa, bien que lo toleráis, le dijo Pablo. O sea, que Pablo tenía un temor en el corazón, que los creyentes de Corintio
dejaran que sus sentidos fueran desviados por instrucciones que no estaban en las Escrituras, por un evangelio diferente, por un espíritu diferente, que es un espíritu engañador, porque cuando hay otro evangelio, hay un espíritu engañador. Y no solamente les dice por un espíritu diferente, sino que también le está diciendo un Yeshua diferente. Y muchas veces tuvimos ese Yeshua diferente, el Yeshua romano, ese Jesús que aceptaba todo, que era pura gracia, puro amor, que nos dejaba llevar la vida que fuera. Eso no importa, la gracia. Yo estoy bajo la gracia. Ay, Padre, estoy bajo la gracia. Y bajo la gracia yo vivía mi vida como yo quería, en fornicación, en adulterio, en pornografía, en todo lo que yo quisiera, en lascivia, en concupiscencia. Pero yo estoy bajo la gracia. La sangre de Cristo me limpia, Él me perdona todo. En la noche yo me confieso mis pecados y soy limpio. Ese era el Jesús que nos gustaba. Pero cuando vemos el Jesús de la Escritura, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, no, usted es muy radical. Con ese Jesús, usted es demasiado radical. Yo me quedo con el Jesús de los cristianos. Allá es la gracia, allá eso es todo es bueno. Con ese Jesús que nosotros nos hemos hecho una imagen muy diferente al Yeshua del cual habla la Escritura. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los Corintios, una de las iglesias más carnales, donde estaban todos los dones, pero eran carnales. Y Pablo se los estaba diciendo porque Pablo no los engañaba. Entonces, ese temor que había en Pablo de que ocurriera un extravío de los sentidos. Amados, puede ocurrir un extravío de nuestros sentidos. El mismo problema que le sucedió a Eva, porque Eva, el oído y la vista la llevaron al pecado. Usted puede creer en un Yeshua diferente, en un Yeshua que acepta que usted haga lo que usted quiera. Ese es un Yeshua diferente, un Jesús diferente. Llámelo como usted quiera, pero es diferente al que dice la Escritura. Usted puede recibir otros espíritus. Ay, no, yo hoy necesito ir, concha, tengo que tener la seguridad. Voy a hacer una consultica aquí rapidito, Señor. Me voy para la bruja del lado. ¿Y el Espíritu Santo y la Escritura dónde está? Y usted puede creer en otro evangelio diferente. Un evangelio en el cual no es necesario obedecer. Pero la Biblia dice que el evangelio que nosotros tenemos, como decía el apóstol, el evangelio al cual, el apóstol Pedro dice, al cual debemos obedecer. Ay, yo no conocí ese evangelio. Hay un evangelio que tenemos que obedecer. ¿Y que hay que obedecer allí? La Torah, las instrucciones del Creador. Porque siempre hubo instrucciones, desde el Edén. Hubo la instrucción oral. Fueron aprendiendo. Fueron cada día aprendiendo la instrucción que el Padre les había dado, hasta que quedaron por escrito cuando se le dieron a Moisés. Siempre ha habido instrucciones. Abraham escuchó la buena nueva. Y Abraham, dice Génesis 26:5, guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y sus leyes. Nuestro padre Abraham. Entonces, estamos como Eva en transgresión. Transgredir la Torah, la instrucción es pecado. Primera de Juan 3:4, ¿cierto? Elegir voluntariamente la transgresión de las instrucciones del Eterno por razón de otra persona que te aconseje a lo que dice Adonai es pecado. Y usted guarda el sábado. Ay, no, pero este sábado no. Vamos a tomarnos una pausa. Este sábado vamos a tener que ir, vámonos a comprar varias cosas que necesitamos. Porque como en los 6 días de la semana no tuvimos tiempo, nos dieron 6 días, pero yo me antojé hoy sábado. Ay, no, es que Juan quiere que yo vaya con él a comprar hoy todo lo que necesitamos. Entonces yo no le puedo hacer eso a Juan. Ay, pero Adonai sí. Ay, Adonai entiende todo, Adonai. Amados, cuando nosotros desobedecemos la instrucción del Eterno, estamos en pecado. Pecado es desobediencia de la instrucción. O sea, tenemos que comprender eso. Y es que no quiero hoy ser legalista, ni quiero que usted salga, sino que usted tenga la verdad, que nadie lo engañe, porque la Escritura lo dice, Primera de Juan 3:4 lo dice. ¿Estás en enemistad con tu hermano? ¿Estás en enemistad con tu cónyuge?
¿Estás en enemistad con tus padres? ¿Practicas fornicación, adulterio, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia? ¿Mantienes relaciones ilegales? Mis amados, el Abba pregunta en esta noche, ¿dónde estás tú? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Es una pregunta, es un cara a cara que Él hoy está haciendo con cada uno de nosotros, iniciando el ciclo, porque Él quiere que nosotros nos mantengamos en luz. Hoy Elohim nos cuestiona para traernos al arrepentimiento. Hoy Él nos confronta a obedecer en todos los aspectos que estamos fallando, enderezar nuestra senda, volver a hacer techubá, hacer lo que nos está pidiendo y que no hemos hecho, porque tenemos tiempo que el Abba está pidiéndonos que hagamos algo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hemos hecho. Es la gracia. Le hemos dado largas, como Adán y Eva, excusas evasivas. Culpamos a otros para no hacer lo que tenemos que hacer. Ay, no, es que por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, por culpa de mi hijo. No voy a hacer eso porque hasta que ella no cambie no lo voy a hacer. ¿Es que acaso la obediencia al Padre depende de la conducta o de las actitudes de quienes nos rodean? ¿Es que acaso yo no voy a hacer lo que está bien porque el esposo mío dijo así o hizo asao? Amados, no. El Abba está llamándonos hoy a hacer lo que tenemos que hacer, porque eso está impidiendo nuestra comunión con el Eterno, está impidiendo la reconciliación con el Eterno y está impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Hemos perdido mucho y el Padre nos está llamando a que nos vistamos de luz a través de la obediencia. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Él quiere que nos vistamos nuevamente de luz. No quiere que hagamos las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son contrarias a la instrucción divina. Usted no vio cómo la serpiente, Dios dijo morirán y ella dijo no morirán. No puedan comer, ella dijo pueden comer. Porque el enemigo lleva la contraria a la instrucción divina. El sistema que nos rodea lleva la contraria a la instrucción divina. El Padre dijo, Yeshua, vamos a ver Yeshua en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hombre, el mundo debe ver su conducta, sus acciones, sus buenas obras, porque usted le puede hablar al mundo de Yeshua, de Jesús, como usted lo quiera llamar, pero si usted, sus acciones niegan lo que dice, olvídese que esa persona no va a creer. Entonces el Padre quiere que hagamos buenas obras. Él dice que Él preparó un pueblo para que le diera gloria. Fuimos llamados para gloria de Él. Y para poder ser gloria de Él, necesitamos caminar como caminó Yeshua, en obediencia a los mandamientos del Padre. Dice Lucas 11:35, vamos a ir allí rápidamente. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Amados, no sea que venga la serpiente y nos corte la luz, porque usted se deje extraviar los sentidos. Y últimamente hay un corte de luz. Y cierro con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y no es casualidad que la parachá de hoy, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y separó Elohim la luz de las tinieblas. Mis amados, vistámonos hoy
de luz, que nuestras acciones se encaminen a la obediencia, que corrijamos ya en nuestras vidas lo que está contrario a la instrucción divina. No le demos larga al pecado, vamos a llamarlo por su nombre. La desobediencia a la instrucción es pecado. No le demos larga al pecado. El Abba quiere que usted enderece la senda ayer. Estoy hablando así, que enderece la senda ayer. Era para ayer lo que le mandó a hacer, lo que me mandó a hacer y lo que te mandó a hacer. Él está preguntando hoy, ¿dónde estás tú? Que el Abba les bendiga en esta noche.